Hola, hola amigas, amigos, huerteros, ¿cómo están ustedes? Hoy estamos con un nuevo capítulo, el episodio 5 de nuestro podcast Me lo contó una semilla y vamos con la antropocoria. Los que escucharon el capítulo anterior sabrán que hoy vamos a hablar de la ruta de la semilla. Hola, ¿cómo están a todos? Esperamos que estén todos bien. Le damos ánimo a toda esa gente que la ha pasado un poco mal. Lo conocemos por experiencia lo que es arrancar, esa es la palabra. De ¿Sí? los incendios. Más que evacuar, uno arranca salvando la vida, así que una fuerza, un ánimo a toda esa gente, así que a levantarse, nosotros también lo hicimos, así que a seguir ahí. ¿Cómo van sus huertas? Esperamos que todo salga bien. Así que les damos la bienvenida a este capítulo que va a ser súper interesante porque para variar vamos a ser antropocéntricos. Sí, la verdad es que somos los principales dispersores de semillas en la historia. ¿Está bien? Hola a todos, ¿cómo están? Esperando que sus huertas estén bien. Muchos cosechando ya también, imagino. Acá estamos cosechando muchos pelotitos verdes, estamos esperando los tomates ansiosos también. Hemos comido varias cositas de la huerta, así que imagino que ustedes también. Oigan, es súper interesante lo que vamos a ver porque, bueno, el capítulo anterior, recuerden que vimos distintas formas de dispersión que tenían las semillas, ¿cierto? Las diásporas, y cómo se iban, cómo la naturaleza a través de un montón de estrategias, de sistemas evolutivos, ¿cierto? Eh, Había desarrollado distintas formas de dispersar la semilla, de conquistar nuevos terrenos, ¿cierto? Nuevos espacios, así que y habíamos quedado de que íbamos a hablar hoy día de que es el hombre y la mujer, lógicamente lo digo de forma El ser humano, genérica, el ser humanito, humano en humanoide. general, fuimos los que comenzamos en el fondo a mover a las semillas, ¿cierto? No solo, bueno, no solo las movimos de su lugar de origen, porque como vimos en los primeros capítulos, el tema de la domesticación, ¿se acuerdan de los centros de origen? Todo eso está relacionado porque, bueno, las íbamos sacando de sus lugares y las íbamos moviendo a las huertas, ¿cierto? Ya los espacios que se dedicaron para producir alimentos, para producción. Así que hoy día les vamos a contar un poco de la historia, porque la verdad es que son tantas historias que uno podría estar un montón de tiempo. Así que vamos a tratar como todos los temas que tratamos. Así que Vamos a tratar de hacerlo en media hora para que quede. sí, bueno, contarles que bueno, el mundo estaba separado de alguna manera ya desde varios siglos. América estaba como un poquito separado de todo. De alguna manera los tres continentes eh, están bastante unidos. El Mediterráneo, ¿cierto? Conecta ya lo que es Asia, Europa y África. Entonces, nosotros éramos los que quedamos retirados, pero hoy día les queremos contar cómo empezaron a moverse las semillas y lo interesante es que cuando llega Colón, y eso lo dice Latcham, ¿cierto? Que es uno de los investigadores que a nosotros más nos interesan, tenemos un libro maravilloso de él, y bueno, toda la investigación que hizo con respecto a los cultivos, al estudio del reino vegetal en Chile, y especialmente se dedicó a las plantas cultivadas, así que nos decía en el fondo que cuando llegan los españoles acá estaban un montón de cultivos repartidos, ya habían salido de sus centros de origen y obviamente, bueno, mitad, ¿cierto? La naturaleza habrá sido y ya mitad empieza el hombre a hacer sus famosos intercambios, si se podría tratar de eso. A veces eran intercambios, otras veces no eran intercambios, pero Es que finalmente el ser humano, yo creo que muchas cosas no han cambiado, pues se reunían en alguna ruta de paso, se identificaban como culturas distintas, veían algo interesante entre sí y se producían intercambios, lógicamente. Habían ciertos cultivos que también, que son los principales en América, que tenían cierto valor ya como moneda de cambio, también que es súper como cualitativo y cuantitativo en algunas, de hecho varias de esas de las que vamos a hablar tienen que ver con eso, pero también es como intrínseco al ser humano, porque por lo menos hay varios cultivos que están en la polémica en América de cuál es su lugar de origen al final. O sea, de hecho, ya se postula, como se sigue encontrando antecedentes, cultivos que tienen que ver con parientes silvestres que se fueron domesticando paralelamente en sus lugares, así como pasa papa, tomate,
qué sé yo, hay Sí, varios. bueno, hay investigadores que hasta ponen en discusión el origen del maíz. O sea, tenemos en la historia y en la investigación absolutamente tenemos de todo. Y como siempre lo hemos dicho, la arqueología aquí juega un rol interesante, pero no determinante. Porque, Ajá. como lo hemos dicho, nos puede decir qué tan antiguo es un cultivo, pero no decirnos cuál de los cultivos es el más antiguo o en qué lugar se encontró con una mayor data de tiempo. Entonces, Y es lo mismo con los estudios genéticos, porque al final las técnicas van cambiando, se van modernizando y al final vuelves a analizar genéticamente una especie y te encuentras con otra cosa que no habías visto al principio también. exacto. Pero refresquemos un poquito la memoria, pues los cultivos Dale. que estaban en América, lo que estaba aquí todo pasando, porque estaban grandes civilizaciones de agricultores desarrollándose, estaban los incas, estaban el maya posclásico, estaba también los tigios aztecas, y hay otras culturas, muchas más obviamente, que estaban siendo un poco, ¿cómo que era la palabra que te hablaban antes? Cuando estos imperios que acá pasaban, que iban avanzando, pero te absorbían. Sí, Ya se me olvidó la palabra. la Pero no había un proceso de prohibición enculturación. de tu desarrollo cultural y de tu cultivo, nada, todo se hacía respetando los espacios, tal vez con su arista y todo, porque tampoco tenemos mucha documentación al respecto, porque es un poco la oralidad lo que se va persiguiendo. Sí, bueno, que la cultura dominante o la conquistadora subyuga en el fondo y somete al pueblo con su cultura. Pero es súper interesante ahí mencionar el detalle de los incas, ¿no? Que a pesar de que eran también una de las civilizaciones importantes, tenían esa metodología de que permitían que las culturas que iban anexando mantuvieran muchas de sus tradiciones. Entonces eso, o sea, las anexaban, pero entre comillas con respeto. Y bueno, a lo único que no le gustó de eso fue, sin ir más lejos, Para al sur. a la Lamien y Sí, a los Peñi, ¿cierto? Sí. Qué maravilla eso. Sí, bueno, dentro de los cultivos que ya vimos, refrescando la memoria, mesoamericano está el tomate, los pepinos dulces, el maíz, calabaza, los porotos, también hay acá en la parte sudamericana las papas, maní, piña, palta, chirimoya, mandioca, zapallos, algodón, bueno, como a grandes rasgos. Pero nosotros nos vamos a abocar a algunos cultivos que hasta el día de hoy son súper importantes en esta ruta de semillas que hubo aquí, que había en América en ese entonces. Entonces, no sé con cuál quieren partir, porque o sea, de hecho, vamos a tener que hacer un muy gran esfuerzo por no, personalmente, por no ahondar en cada uno, porque aviso también, vamos a hacer un spoiler, ¿cierto, Tami? Sí, hagamos el spoiler. Un spoiler. Vamos a hablar más adelante de cada uno de los cultivos en distintas aristas, tanto lo que tiene que ver con historias, recetas antiguas que hemos encontrado también, pero obviamente la parte agronómica. Pero por eso vamos a hacer como una introducción, una reseña en el fondo de cada uno de ellos en los lugares. Bueno, yo creo que debería ser el maíz, Hambre del maíz. definitivamente. No quería dar a ver un aporte ahí a ver, esto de la alimentación, yo creo que a todos nos genera, a ver, todos estamos buscando que algo nuevo para comer, ¿no? O sea, experimentar cosas nuevas es algo absolutamente como natural, ¿no? O sea, cuando la gente dice, no, eran carnívoros, los seres humanos lo único que andaban era comiendo carne, o sea, por Dios, si yo veo, no sé, por una manzana, veo una breva ahí colgando un racimo de uvas, o sea, yo voy a probar, ¿no? No sé, o no le ha pasado a alguno de ustedes que de repente se mete al bosque o a alguna parte que no conoce y les llama la atención un fruto y igual le pegan como el mordisco. Eso no lo hagan jamás con los hongos, lógicamente, pero sí con los frutos. Y bueno, a lo más uno se puede ganar un dolor de guata en algunos casos, pero o sea, es la lógica de los frutos y parte de la evolución de los vegetales fue crear los frutos que precisamente nos atrajeran a nosotros. Y no solo nos atraen, no solo atraen al resto de los animales, a nosotros también. Pues entonces, es la curiosidad intrínseca de querer saber, cuando nosotros vamos a un trafficking, ¿cierto? Y llevamos cultivos nuevos, hoy todos quieren conocer, si ven algo que no conocen, quieren conocerlo, quieren llevárselo a los cultivos, y así es como se han diseminado un montón de especies vegetales. Entonces, hay que entender que este tema del intercambio histórico y ancestral obedecía a eso, a la curiosidad, a querer tener otra fuente alimentaria, a querer asegurar a tu civilización, a tu pueblo, pero también probar cosas nuevas. Y eso únicamente fue un problema para los españoles, porque bueno, hay investigadores que dicen que lo que pasó con los españoles es que había muchos cultivos, o sea, los cultivos americanos no querían consumirlos porque como no estaban en la Biblia,
Y bueno, sabemos que España era los reyes católicos, ¿no? Entonces estaban guiados por eso. Entonces ese entre comillas prejuicio de que fuesen cultivos nuevos que no estaban en la Biblia les generaban en temas religiosos un tipo de rechazo, ¿no? Sí, y que incluso muchos de estos cultivos también, los principales sobre todo de América, estaban adosados a ritos que les parecían paganos. Completamente. Y de hecho habían unos que eran realmente... lo eran. Sí. Tranquila, suelta. Sí, y bueno, de ahí que se han encontrado en muchos restos arqueológicos, ¿cierto? En lugares ceremoniales, restos de un montón de cultivos, las cuevas, ¿no? que estas que están en Puebla, por ejemplo, que tienen los resquicios arqueológicos más antiguos de maíz, por ejemplo, también de amaranto le han encontrado, que en el caso del maíz, por lo menos la data más antigua que se ha encontrado va entre 8700, o sea, 9000 y 8700 antes del presente, como restos arqueológicos, pero también se encuentran asociados a moliendas de distintos cultivos de otras especies que amol, así que tiene obviamente su evolución que viene desde de la parte del teocintle, obviamente, con una mutación natural. Hagamos esa diferencia porque en muchos lados se ven en las páginas que hablan de distintas mutaciones, pero bueno, esta es natural, que hace la naturaleza y se genera una nueva especie, vendría siendo, claro. Sí. Entonces, de ahí dentro de la línea, por lo menos en México es la que tiene más investigado ese espacio de genética adosado, porque hablan del teocintle, en algún momento puede aparecer los maizajos, los tunicatos y las razas de maíz. Como que por ahí va eso. Y obviamente el maíz es como el cultivo emblemático de América. De hecho, hasta las leyendas dicen que por haber sido hecho de la molienda al ser humano, en las sangres humanas del México corre el fervor del maíz. Por eso hay que defender el maíz, pues hay que cuidarlo, protegerlo. Sí, pues somos maíz, toda la campaña que ha hecho maravillosa México. Sí, pues. Entonces... Oye, un tema ahí es que, bueno, lo que conversamos la otra vez, ¿se acuerdan que bueno, la importancia de los cultivos no solo era alimentaria, había muchos cultivos que aparte de ser alimentarios, y de hecho que la importancia como ceremonial era más importante, espiritual que la alimentaria? Entonces eso también tenía mucho que ver con esto de la espiritualidad y de que se esparcieran quizás también algunos cultivos. ¿Cómo era el nombre que le encontraste de lo del maíz? Que antes me decías que incluso quedamos ahí perplejos. Así, el tema del maíz, pero el tema que, te lo digo al tiro, pero el tema del maní a mí me parece interesante porque... pero es que estábamos hablando del maíz primero. Ah, perdón. Por eso no saltaba otro cultivo, no sé si te has dado cuenta. Como que estoy ahí. Porque tú dijiste hablemos del maíz. Ya, bueno, sí, lo que, a ver... Dispersión. Perdón. Es que estábamos hablando de la dispersión. Dispersión de la semilla. Hoy es el capítulo anterior, yo decía tanto que hablamos de dispersión y no sé cómo podíamos no dispersar. Pero en fin, ya, sin dispersarnos. Bueno, uno de los datos interesantes que uno va recopilando en la investigación es que el maíz, la palabra maíz no es del náhuatl. Así se pronuncia más o menos, ¿no? Podemos mal pronunciar, pero... Sí, o sea, bueno, tú estuviste en México, también me tocó hablar con comunidades que hablaban en náhuatl y tienen esa fonética. Bueno, en México todos los nombres son, bueno, quizás ellos vienen también los nombres en mapudungún, también los encuentran medio raros, pero sí, la verdad es que cuando ustedes ven los nombres de los pueblos, todos tienen un significado. Y lo que uno podría pensar es que el nombre de maíz lógicamente viene del náhuatl, como el tomate, o como el aguacate, o como el cacahuate, o como el cacao, todos esos nombres vienen del náhuatl, que era el idioma que hablaban el pueblo mexica cuando llegaron los españoles, y bueno, los olmecas, y eso. Entonces, el tema es que finalmente, cuando llegan los españoles acá, no encuentran, acuérdense que, a ver, Colón no llegó a Estados Unidos, de partida, no llegó a Río de Janeiro, andaba bien perdido el chiquillo, y bueno, llegó a las Bahamas, ¿no? Que son esas islas que están por ahí por Cuba, ¿cierto? Por República Dominicana, Haití, todas esas islas que quedan un poquito más abajo. Entonces, no encontró el maíz con los aztecas, ¿cierto? Con los olmecas, sino que los encontró con los pueblos taínos, y de hecho el lenguaje que ellos hablaban era el taíno, ¿no? Y ellos cuando conocen el maíz, ellos le dicen que se llamaba maíz, que se llamaba, en el fondo significa fuente de vida o de sustento. Miren qué bonito. Uh-huh. O sea,
y ya estaba fuera de su centro de origen, el maíz estaba con otro pueblo, estaba con otro idioma, sin embargo el significado que tenía para ellos es prácticamente lo que se mantiene hoy día para el pueblo mexicano, que en el fondo sin maíz no hay país, y en el simbolismo que tiene para ellos el grano como en el fondo de oro. Pero imagínense qué bonita Y tú sabes como lo nombraban, ¿no? que dentro de bueno, el uso de colores dentro de distintos pueblos tiene distintos significados también, pero particularmente me llamó la atención con el maíz, que el reventar las palomitas de maíz, cabritas de maíz o ¿cómo más le dirán? Popcorn. Bueno, Sí, eso tiene un uso ceremonial importante porque es parte de los altares hacia los muertos, eran guirnaldas de hecho que se utilizaban y hasta el día de hoy de hecho se mantiene ese uso. Y de hecho, a todo esto que me hablaste de en Jamaica de los pueblos taínos, tenía notado que eran los que le llevaban el alimento constantemente a Colón y por eso se armó de maíz, cacao, palta, tomate dentro del Manipo, proceso. Claro, sí. y cuando ya ellos ya dejaron de creerles, como que ya dejaron de darles cosas, de hecho Colón hablaba de que estos pueblos indios que había encontrado eran súper generosos y le daban todo, no le cuestionaban nada y todo eso. Finalmente, en algún momento, ellos le dejan de llevar alimento y Colón predice un eclipse. No, te ¿Cómo? pasaste. Es que Colón es un personaje. Entonces, Sí, la eso verdad. daba otra para entretener. Entonces, predice un eclipse, pero de uno de esos, ¿cómo podría decir? De esas cosas de suerte que tenía él, porque siempre se mandaba con Doro. Y cuando predice ese eclipse, le chunta y los taínos vuelven a creerle en todo y le vuelven a cargar su No. barco para la alimentación y todo el asunto que él se abastecía. No te creo. Y es lo que tenía anotado. Y eso fue en junio de 1503. Oye, Una carta. de hecho es, bueno, yo no sé con qué botánico iba a Colón, pero parece que no iba con nadie porque al final él como que tenía que tratar de describir las variedades que encontraba, po. Entonces no le dio mucho boleto al maíz cuando lo conoció porque lo encontró parecido al panizo, Es que que en el Colón- fondo es un tipo de mijo Ah, que hay, que hay que se cultivaba allá y todo, que es de origen oriental por lo demás. Pero dijo como que cuando lo describiera como eso, entonces le interesó ahí el algodón y el maní en el fondo que pensaba que era como una avellana nativa también. Pues lo que él andaba buscando todo esto era la ruta de las especias, Completamente. porque en esa época era lo que valía, lo que pesaba en oro en Europa y en todos en esos lados. Y llegando a su ruta de las especies, él trataba de forzar cualquier cosa que encontraba especies, por eso también se llevan los pimientos, los ají, No, y la vainilla. y los llama pimiento porque lo encontró parecido a la pimienta. Sí. No sé cómo. Pero por lo demás le fue bastante mal porque tampoco éramos un continente así como especializado en las especies, ¿no? No, pues, entonces, pero él hacía esas cosas, eso, bueno, Colón es un Bueno, personaje. reperdió el chiquillo porque por los demás, a ver, hay ciertos detalles que uno piensa que Colón llegó a la primera y ahí la hizo todas, pero no, al final, Llegó imagínate, por distintas islas. o sea, finalmente en el tercer viaje llega a tierra firme, porque sería la parte de Venezuela, ¿no? Y después el cuarto viaje ya llega como a esa parte de Yucatán y todo, pero los dos primeros viajes casi creían que eran pura isla en las que estaban, pues después fueron como en el fondo pillando las cosas y entendiendo un poco más. Y bueno, lo interesante es que a él no le llamó mucho el maíz porque dijo, no, se parece al panizo, pero habían otros que al final se llevó la semilla igual. Y después en el tercer viaje ya se andaba quebrando, no, mira, es el maíz que ahora lo producen en Castilla y que yo me lo llevé en el Sí, en pero el de hecho viaje, acá, todo. bueno, volviendo en el origen del maíz, acá el maíz, claro, es toda la parte mesoamericana, que su origen, que es indiscutido, pero también su diversificación súper grande y potente, con toda la fuerza que corresponde, también se da hacia los Andes. De hecho, los Andes hasta el día de hoy siguen descubriéndose muchas cosas nuevos descubrimientos, pero así alucinantes respecto a las antigüedades y los usos de cultivos que antes solamente se concentraba hacia la parte mesoamericana, pero resulta que los Andes tiene pedazos de historia también asociada. Así que obviamente los Andes peruanos como en ese sectores también pues es muy importante el uso del maíz, el uso en sus distintas formas. Y bueno, como decía Esteban, el maíz salió de acá, se fue, cruzó con Colón por un azares de la vida y llegó al otro lado, a Europa. Exacto. Bueno, y de ahí Europa fue rápidamente, a ver, lo que dicen que al final, a ver,
los españoles estaban súper concentrados en América. Cuando encuentran América, encuentran la veta de oro y entonces en el fondo se centran acá. Recuerden que el mundo en el fondo estaba repartido por colonias portuguesas, españolas, ¿cierto? Inglesas, francesas. Sí. Entonces el mundo estaba repartido entre esos chiquillos. Entonces hay algunas discusiones que, bueno, que el maíz se los llevan los españoles y, bueno, en esa parte que es toda del Mediterráneo, la pasean por ahí por África, ¿cierto? Especialmente Marruecos. Ahí se va para Turquía y de hecho imagínense en Italia hasta el día de hoy lo conocen como el grano turco, el grano de Turquía, el maíz, porque se hizo tan famoso en Turquía y no se hizo famoso en otros países de Europa solo después de que Turquía empezó a trabajarlo mucho y empezó ya a mandarlo a otras partes. ¿Cuál era la gracia que tenía el maíz en Europa? Estaba exento de impuestos señoriales, estaba exento de diezmos de la iglesia y se adaptaba fácil a zonas húmedas. Y eso lo hizo exitoso para los pobres como alimento. Bueno, pero el detalle principal era absolutamente el rendimiento. Porque imagínense que lo que tenían ellos era el trigo, ¿cierto? Y estamos hablando de que el maíz hasta ahora, en el fondo la producción de maíz duplica la de trigo, más o menos unas 10 toneladas por hectárea está el trigo, 6 toneladas, 10 toneladas, pero el maíz generalmente está como por 20 toneladas. Entonces siempre les llamó evidentemente la atención a ellos porque encontraron que había uno más grande que producía maíz con esa mentalidad en el fondo, que pongámosle con el maíz. Ahora, lo interesante que pasó con ellos es que a pesar de que meten el maíz, pero creo que esto de aprender de las rutas comerciales le hizo aprender a incorporar a la dieta, ¿cierto? A incorporar alimentos, no necesariamente reemplazando el alimento, que fue lo que lamentablemente pasa en América, ¿no? Que ellos pudieron perfectamente haber dicho, ya, no, saquemos el trigo y la avena acá, saquemos la cebada, ¿no? Porque tenemos un producto un alimento nuevo que produce el doble, pero no lo hicieron. Aunque bueno, toda la economía, como tú decías, funcionaba en base al trigo. El maíz a Europa no llegó primero para formar parte de la dieta, se usaba como alimento animal, primero. Después, debido a las guerras y toda esa hambruna, fue formando parte de la dieta, pero primero llegó principalmente como alimento. Sí, pero lo genial del maíz es que se propagó rápidamente. Entonces en otros países se hizo, de hecho se dice que el maíz ha salvado una montonera de hambruna en el mundo, especialmente en África. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa con la alimentación? Es muy interesante esto porque en el movimiento de los cultivos vamos dándonos cuenta que esto del traspaso de cultivos de una parte a otra no necesariamente complementó, no necesariamente ayudó. Porque sí, uno dice ya ayudamos a los africanos con la yuca, los ayudamos, ¿cierto? Los ayudamos con el maíz, pero ellos tenían otros cultivos que lo habíamos hablado anteriormente también. ¿Y ahora con cuál vamos? Bueno, y el maíz ya de ahí se fue para todos lados, pues, y al final hoy día es uno de los cultivos, lógicamente, de hecho, se convirtió en el cereal el último año, en el cereal, ojo, más producido, no más consumido, pero también está dentro de los 4 más consumidos del mundo, ¿cierto? Generalmente le gana el arroz. Así que, pero en la actualidad ya se produce en un montón de países, porque ojo, que cierto costó que pasara del alimento animal, quizás en Europa fue más lento que pasar a alimento humano. Sí, que ahí hay una historia bien que la vamos a contar en otro capítulo del maíz, muy interesante. Sí. No ir tan profundo en un cultivo y mira el maíz. Pero es que son cosillas interesantes. No, pero es que el maíz importa porque, bueno, ustedes han visto, nosotros mismos siempre mostramos esa ficha donde los 1000 usos del maíz, o sea, biocombustible, le sacan azúcar, hacen plástico. Pero ¿cuántas recetas calculas que han contabilizado tradicionales en México de maíces? ¿Cuántas recetas tradicionales? Los mexicanos son súper creativos. O sea, un dato. Yo le tiro una 100. 600. Wow. Y yo dije, ¿dónde está ese material ese escrito? Hoy nosotros y en tres. eso estoy, buscándolo. Nosotros tres, poroto con mazamorra, humita y pastel de choclo. Sí, yo no puedo creer que todavía no había comido poroto con mazamorra. Oye, pero es súper interesante que, a ver, en México, ¿por qué se hacen tantas recetas? Porque la variabilidad que tienen de maíces, o sea, impresionante. Tú no veis puro maíz dulce, de hecho uno se pasea por las calles y te están haciendo ahí el elote asado, ¿cierto? Sí. Y ojo, oye, un tema de cómo se multiplicó el maíz, pues, ¿han visto las series coreanas? Que de repente uno ve series coreanas ambientadas en siglos atrás y uno ve que los coreanos venden maízito asado también, pues. Ah, ¿verdad? Un detalle a todos los nuevos millennials para que vean cómo se difundió el maíz. Oh, ya. ¿Qué cultivo vemos ahora?
No sé si alcancemos a ver todos los cultivos. No, yo creo que vamos a la papa. A la poñi. Sí. Poñi, ¿dónde tengo la poñi? Nosotros, chiquillos, tenemos apuntes porque tenemos mucha información. Entonces, todo lo que hablamos tiene una base sólida científica. Y si tuviéramos tiempo suficiente, se lo anotaríamos. Se lo compartimos en los podcasts, en los posts y esas cosas. Oye, bueno, la papa, ya sabemos, originaria de Ah, pues, altiplano, ¿cierto? sí, pero hay dos fuertes corrientes con la papa hasta el día de hoy. Y una habla de, claro, pues los Andes, obviamente, como tal, los Andes del norte de Bolivia, y lo otro es lo de la doble domesticación, que sería el pariente silvestre, que estaría desde el cinturón tropical andino, y el otro sería el que está en la parte del sur, Ya. que sería el mismo, pero que estoy diciendo el punto referencial. Es Me hace esos gestos. bastante genético. Sí, es que de hecho el vestigio más antiguo de papa, de hecho conocemos a una persona que estuvo ahí en Monteverde, el más antiguo que existe, que te contaba antes. Ese me gustó. Ese, ¿De cuántos ese años? datazo tiene 11.000 años antes del presente y es el hallazgo de 9 fragmentos de cáscara y un tubérculo pequeño deshidratado. Y ese sería un pariente silvestre que es un Solanum maglia. ¿Solano qué? Maglia. Sí, porque uno de los parientes silvestres de la papa. Monteverde. Pero en el fondo, a ver, aunque la papa, porque en el fondo lo que queremos contarles es como cuando llegan los españoles, Latcham dice que ya la papa estaba en distintas partes, ¿cierto?, de América. Entonces, ¿cómo se fue repartiendo en el fondo? Porque, bueno, sale del altiplano y se va a un montón de otras partes la papa precisamente por los intercambios, porque lo que era de fácil producción, ¿cierto? Producía harto alimento, entonces hizo que la papa rápidamente se Es que multiplicara el uso de la América. papa en chuño, por ejemplo, que se da en el altiplano, es una Un técnica, sistema de conservación sí, increíble. Entonces que se puede dar así. Las papas, por ejemplo, que yo recién decía la maglia, que la silvestre, que todavía está como pariente silvestre se dice en Chile, en las zonas pantanosas. De hecho, se explica también que en Monteverde había estado aún ese resto pequeño, porque es una zona pantanosa y las papas del sur efectivamente también tienen otra forma de cultivo. Los que hemos cultivado papas en general, o vemos las florcitas, la forma en que se desarrolla, se puede reconocer, pues las que son del norte y las que son del sur se habla. Pero más allá tampoco hay un esfuerzo mayor en Chile por hablar, excepto como el catálogo de papas, que es la investigación que existe en Chile, así como que es pública. Pero más allá todas son hacia los temas de selectivos de privatización. No así en Perú, que se hace toda la investigación como corresponde. Pero bueno, uno de los principales diseminadores lógicos de la papa fueron los incas, ¿no? Que a través de la subyugación que tenían de los otros pueblos, lógicamente le iban pasando sus cultivos. Lo interesante que tenían los incas es que iban sumando cultivos. De hecho, hay algunas investigaciones que dicen que se basaba prácticamente entre 40 y 50 cultivos en la dieta. O sea, yo creo que la de nosotros sí, de repente uno va a una feria y ve más cosas, pero no se basa en tantos cultivos. De hecho, bueno, no me acuerdo esa estadística que dice que prácticamente los consumos energéticos están basados en el arroz, en el trigo y en el maíz, ¿no? Entonces, hay un tema igual con la papa, porque la papa, como es un tubérculo, es cómo poder tener un proceso de conservación para encontrarse algún resquicio o algún uso, a no ser que haya alguna en alguna cerámica, no sé, en algo que pudiese encontrarse información, pero tampoco es fácil de verificar los datos de los antecedentes por dónde anduvo en América en general. Solo se saben algunos datos por oralidades. Hay gente que todavía dice que sí o que no, que llegó un poquito más hacia Mesoamérica en otros espacios. Es como viene ambigua la información en general. Pero sí, la data de cuando que sale también, pues se va hacia hacia afuera, hacia Europa, ¿cierto? Con Francisco Pizarro, que la lleva en 1534. Y allá estuvo por bonita. sí, pues primero salió ornamental. primero salió de los Andes. Porque las flores de papa son muy re lindas. Sí, ahora ahí hay un detalle, pues, porque cuando uno ve la Solanum tuberosum, que es la que generalmente uno siembra, ¿no? Que es la más originaria de la zona del sur de Chile, versus la Solanum andígena, que es la papa altiplánica. En el fondo, la cantidad de flores que produce una papa, una Solanum andígena. No solo la cantidad, sino que lo bonita que Sí, es. O sea, o sea, muy colores. llamativa. No, realmente es muy ornamental. Sí.
Porque uno cuando piensa en la papa dice, ya, pero no sé, como para que esté en un castillo. Sí. Bueno, la Solanum La indígena se indígena, la llevaron, sí. lógicamente, como se la llevaron de Perú, porque primero se la llevaron de Perú el siglo XVI y después el siglo XVII se la llevan de acá del sur de Chile. Así que, y bueno, de ahí pasea, olvídenlo, de ahí se va a Europa, de ahí se va a África, de África se va para India, de India se va para Japón, a China, Japón, y así se reparte. O sea, realmente después del contacto de América, del contacto del, no sé cómo bueno, habían tantos pueblos originarios como llamaban América, pero en el fondo, oye, pobre Colón, cómo lloraría que no le pusieron ni siquiera el nombre del continente de él. Entonces, Le pusieron el nombre de Américo Vespucio, un ex proxeneta de Europa. sí, bueno, acá tenemos un pueblo cerquita que se llama Diego de Almagro, así no vamos a hablar de los... Una vez se entiende por qué te ponen de nombre las calles de números, porque no encuentran más nombres. La cosa es que la papa en el fondo tenía la ventaja produce mucho, ¿no? Y esa fue una de las razones por las que también solucionó hambruna en distintas partes del mundo. Y bueno, ese es uno de los temas que uno a veces conversa de cuando se va a Europa. Llega a Irlanda y ahí es donde se sale la famosa esta historia de la hambruna irlandesa, que en el fondo es una historia increíble, absolutamente política, que tiene que ver con Inglaterra, que tiene que ver hasta con los Tudors. ¿Han escuchado de esa serie o no? La famosa serie de los No. Tudors, que en el fondo, bueno, por llevarse bien con los ingleses, al final los pobres irlandeses quedaban sin terrenos, prácticamente a ver, estaban los arrendatarios y los más pobres que en el fondo les daban una choza con un pedacito de tierra para que lo trabajaran. Entonces empezaron todas estas guerras, el tema de Enrique VIII, que los anglicanos, y bueno, que hasta el día de hoy el tema de católicos contra protestantes es súper fuerte. Entonces les quemaban todas las huertas que tenían, las chozas y todo el asunto, y más encima el poco trigo que tenían lo tenían que pagar, porque en el fondo se paga con el trigo. Y oye, pero la historia, yo nunca había escuchado la historia, que es increíble porque en el fondo, ¿cómo llegó la papa? Porque tú decís, oye, mira, ya estos tipos como se dieron cuenta que había mucha hambruna, en el fondo van y ya les vamos a traer la papa. O sea, yo tenía esa idea, ¿no? De que llevémosle la papa porque la gente se está muriendo de hambre. Y no, pues resulta que hubo un naufragio frente a Irlanda y llegan los españoles, pues. Entonces estaban peleando ahí con los ingleses y todo el asunto porque, bueno, ahí católicos contra protestantes era al final. Y bueno, los irlandeses se tiraron a ayudar a los que estaban naufragando, los españoles, pues y ahí encontraron unos ¿Que tubérculos traían raros, papa? y tenían unos tubérculos raros que no conocían, y bueno, ahí los españoles, que se dice que los españoles, que uno de los que quedó vivo en el fondo lo iba a ayudar, pero en el fondo la papa no era tampoco muy de gusto para los españoles, pues, ¿no? Entonces, por lo mismo que conversábamos, que no estaba en la Biblia, entonces al final no querían consumirlo, y bueno, la solanácea sabemos que tienen el tema de estos de los... ¿cómo se podría decir? Alcaloides. Alcaloides, sí. ¿No? Entonces, que pueden generar toxicidad. Entonces, imagínense, al final lo llevan, y bueno, el español que está ahí, bueno, en el fondo, mira, nosotros no las comimos mucho, la verdad es que son como para los animales y todo. Bueno, y en una zona de pobreza, imagínense, ponen una cosa ahí en el suelo y a los 3 meses ya está multiplicado por no sé cuánto. Entonces los chiquillos empiezan a poner la papa en sus cultivos. Entonces lo tenían que hacer escondidos porque tenían un terreno tan chico que en el fondo al final el loco, cuando le iba a cobrar el arriendo y todo, les cobraban con trigo, no le importaba un pucho. Entonces como en parte escondidas ponían la papa, imagínense. Y de repente ya después de toda esta hambruna, después de haber sufrido tanto, oye, increíble, porque al final aparece el famoso tizón tardío, Phytophthora infestan, y pum, mueren todas las papas, los papales que tenía esta gente pobre. Imagínense, murió más de 1 millón de personas. O sea, lo más probable es que haya muerto más gente. La papa toma esa característica como de pobreza. Y ahí es cuando viene este visionario francés, que de acuerdo que le contaba en un podcast anterior, parece que ya lo dije, que le pone un cultivo fuera de París y le pone guardia, pero que la gente, el ser humano el ser humano es muy... Veían en todos lados la papa, no la querían comer, le daban gratis en banquete y no la comían, pero le pusieron unos guardias diciendo como que era algo muy valioso y la gente empezó a robarla. Y ahí se masifica con Es valor. muy bueno. Oye, es súper interesante porque lo que tú dices es que hay varios cultivos que en el fondo han tenido como el sobrenombre de pobre, ¿no? O sea, hasta el día de hoy uno, sin ir más lejos, ¿se acuerdan lo que muchas también nos cuenta? El indio come yuyo, ¿no? O sea, siempre con ese tema
de segregación que tiene que ver con la pobreza. Porque la papa la asociaban con la pobreza, no sé si porque crecía en la tierra, la verdad es que no sé, pero filo, los españoles lo consideran para los pobres, entonces no la comían. Y bueno, salvó en este caso a los Pero es que igual irlandeses por un tiempo, ¿no? pero es que igual en esa época el trato peyorativo que existía hacia los indígenas, digamos que tampoco ha cambiado tanto en los rasgos que uno encuentra hacia los latinos, como que le llaman, los sudacas, como aún así en ciertos sectores. Po. Entonces, obviamente, más antes, él pasaba lo mismo, pues si igual los indígenas, ¿cuánto se demoraron en descubrir que tenían alma? Entonces, como Sí, es obvio que era, si ellos lo comían, los sin alma, ¿cómo iba a ser importante para el otro lado del mundo? sí, pero bueno, ahí ya hay un toque espiritual, pero con respecto a la pobreza, porque el maní también fue un tema de... Ah, el Me maní. importa un maní, por ejemplo, el tema de la quinoa, sin ir más lejos, ¿cierto? Que podéis contar esa historia, Clau, de la quinoa, ¿El cómo la fue... quinoa o el maní? No, Pero que la quinoa no, la- yo contarle el tema del maní, que acuérdate que al final el maní es reinteresante porque es como que crece en el bajo mundo, porque el maní es increíble. Yo no sé si habrá otro cultivo que tiene su fruto, porque Es muy no lindo. estamos, ¿cierto? No sé si quieres contarle a la gente también el maní, ¿Cómo cómo crece? es el cultivo, cómo crece. Ah, bueno, el maní es una leguminosa al final, pero la gracia que tiene es que se cosecha del suelo, como una papa, se podría decir. Entonces, cuando las flores se polinizan, se fecundan, tiran una estructura hacia el suelo que se llama clavo. Que Que es la extensión del imagínense, ovario. eso, es la extensión del ovario, pero imagínense un palito o como un tallo, por así decirlo, el lenguaje no técnico, pero para que lo puedan entender, más pedagógico. Pueden como verlo en nuestra, tenemos una foto re buena una en foto nuestra... de Instagram, sí, pero tira un palito, como un tallo, por así decirlo, desde la flor, esta extensión del ovario, hacia el suelo y eso se entierra. Y en la puntita empieza a crecer la vaina de maní. Es súper mágico. Y es la vaina es un súper fruto, ¿no? entretenido. Un fruto que Exactamente. consiste en dos valvas, ¿cierto? Entonces yo creo que debe ser el único Adentro fruto. están las semillitas. No, Sí. de hecho es una característica de especies tropicales. Ay, eso, El hay esconder el fruto por los depredadores o por las condiciones climáticas. Hay ¿Qué una otra especie? vigna, Hay una lista que no me acuerdo hay mucho. una vigna. No, pero puede que sean de la misma familia, pues claro, lo que pasa es que todos los de la familia Arachis, o sea, del género Arachis, se caracterizan por Pero hay enterrar una el fruto. vigna que también ¿Ya? creo que es vigna subterránea, se llama de hecho, que es un De- porto y una De polo veras. que entierra Ya, la vaina. pero asumamos que es una rareza, po. Sí, O sea, no sí, andáis sí, por la po. vida sacando El, frutos del suelo. ornitorrinco de Pero la bueno, vegetales. lo más característico es el maní. Y Sí, es porque- súper chori. O sea, porque yo creo que a cosechar, todos, o sea, bueno, cuando uno es niño y cosecha su primera zanahoria, ya pensar que, o sea, que una raíz sale bajo el suelo es como gracioso, ¿no? Pero sacar algo comestible del suelo, pero ya pensar, o sea, hay mucha gente que ni siquiera se le ocurre que el maní sale bajo el suelo. Claro. Y es re bonito cuando tú sacas la mata y viene ahí con todas sus vainas. Eso mismo hacía que el maní tuviera un pequeño detalle. En el contexto de lo que estamos hablando. ¿Cuál? Cómo se dispersa. Ah. Bueno, algunos roedores, ¿cierto? Lo sacaban y todo el asunto, pero realmente tenía una dispersión pequeña, pero lo que hizo el ser humano ya cuando lo toma, lo mueve mucho. Y eso es re interesante porque, ojo, que el maní, miren, el maíz le llegó a los españoles no de su centro de origen, lo encontraron en otra parte de América, pero ya el maní anduvo montones, pues porque el maní es de la parte de Bolivia, del norte de Argentina, ¿cierto? Por ahí. Y esto estamos hablando de que se domesticó 7000 años antes de Cristo y los españoles lo encontraron, o sea, llegó hace 2000 años a México. Cuando llegan los españoles a Tenochtitlán, ellos tenían maní. Entonces se llevan el maní de ahí. Entonces esa es una de las cosas bonitas. Pero ahí está la historia de pobreza, pues claro, que conversamos porque el maní, habían historias que decían que el maní después se va a América, se va a África. De hecho, se habla que África es un centro de diversificación del maní. Se hizo tan famoso en África el maní y de ahí viajó por un montón de otros países, se fue a China y todo el asunto. O sea, de hecho, en África, cuando anda por Europa y toda la cosa, después llega, evidentemente, a África. Y en África había otro cultivo que lo hizo es como similar para ellos. Por eso lo adoptaron tan fácilmente que le decían las nueces de tierra.
Y de ahí pasa hacia Asia y después viene todo el proceso de, y ahí viene como la explicación de lo que tú hablas de pobreza, que ahí se hace popular entre las culturas negras y obviamente ¿qué pasaba en esa época? La esclavitud. Entonces, este Sí, desarraigo pues que es un llevaron, tema. que llevaron hacia América y donde llegaron a Estados Unidos, la gran así como cantidad de esclavos y era un alimento de esclavos. Entonces, y imagínense, el maní, Ya. alimentos de esclavos, retorna a América, pero a Norteamérica, donde no había llegado aún, hasta el día de hoy no se encuentra ninguna antecedente de que haya llegado antes, pero ahí estaba con manos africanas de esclavitud y se trataba como tal, como un cultivo de Ojo, esclavos, ojo que hay una corriente de investigadores que dice que sí estaba en Norteamérica, pero pero que en el despreciado fondo porque estaba con los negros. completamente. Pero qué loco, miren ustedes, o sea, que se supone que sale de América y llega a una parte y en unos siglos se hace tan parte de la vida cotidiana que después los esclavos, pues cuando a ti te llevan de esclavo, me imagino uno se lleva como el chiche, esa comida que te va a quitar el hambre. Y bueno, la gracia del maní es que ¿cuál era la ventaja? Que la podíais guardar, pues se puede Sí, la guardar, pues guarda. entonces es una de las grandes ventajas. Y bueno, después llegó a Estados Unidos y nadie quería hacerse responsable y como O que sea, de hecho, todavía se encuentran restos de maní en tierra, vasijas en la parte de Bolivia, de cómo son sus lugares de origen. Pero bueno, el maní tiene esa gracia de que, bueno, que da a pensar, como tú decías antes, el me importa un maní. Finalmente uno lo dice súper así, como si nada, sin ninguna, nada, porque no te importa literalmente un maní decir la frase. Pero resulta que igual sigue siendo un rasgo de clasismo, de racismo, de todo lo que pudiese ser de vulneración de derechos en la época. Así que cada vez que utilicen la palabra, reflexionen, gente. Pero sí, ahí me dejó Oye, dando vueltas. perdón un detalle, que el maní lo conocieron también en las Bahamas cuando conocieron el maíz, el maní con el maíz. Sí, de Después hecho, lo encuentran de nuevo en Tenochtitlán y ahí le dan más fama porque de ahí se lo lleva Cortés. Pero ya lo encontró Colón en sus cosa, viajes ahí taínos, pues los taínos tenían sí. el maní. Eso lo comentaba en antes. Sí, ese Oye, maní. y bueno, en la actualidad ni hablar de lo que es el maní para la industria norteamericana, po. O sea, la mantequilla de maní, Sí, todo. Pero bueno, de ahí venía el tema de me importa un maní, porque en el fondo era el tema de la pobreza. Que, oye, finalmente se dan cuenta que los cultivos americanos tenían una particularidad. Y esto es hablándolo como productivamente, que son bastante rústicos. ¿No les Sí, parece? muy rústico. O sea, finalmente el maní, ¿qué es lo que necesita? Un suelo bien mullido, si es un suelo franco arenoso, mucho mejor, porque lo aporcan y les da bestial. O sea, nosotros acá hemos producido, imagínense, aquí en la novena región, Con suelo perdón, en arcilloso. la región, con suelo arcilloso, con una pasada, y produjimos un montón. Hablemos de otro, la yuca, por ejemplo, que también se fue a América, ¿cierto? Bueno, la papa, la quinoa, sin ir más lejos, que las quinoas que O sea, son del sur de Chile son las que se usan para fitomejoramiento vegetal hoy en día. sí, exacto. Y bueno, ojo que cuando fue el problema de la hambruna en Irlanda y necesitaban material, porque imagínense, habían miles de variedades de papa y finalmente en ese tiempo en Irlanda se producía una o dos variedades. Uno Claro. dice, oye, pero qué pobreza genética. Pero bueno, si vemos la historia de cómo llegó la papa, tampoco Eso era, es. era para mucho y nadie le iba a explicar que podían sacar la semilla del tomate, ¿cierto? Claro. Todo ese tema maravilloso. Pero en el fondo la papa es sumamente productiva, el maíz es sumamente productivo, pero son cultivos que, a ver, es más fregado una sandía, ¿cierto? Es más fregado, no sé, un melón, no sé, el trigo sí, los trigos antiguos, pero al lado de un maíz antiguo, realmente la rusticidad, nosotros tiramos los maíces, ¿y qué le hacemos a los maíces? Ahora lo aportamos un poco por el tema del viento, pero, Del pero mismo amaranto, pues finalmente... la misma quinoa Sí, que crecen solos prácticamente todos los años salen ahí las plantas secan, sobre todo el amaranto, por cierto. sí, Uno lo deja completamente. solo y no, Son absolutamente de no secano. ni los cuida. Entonces, puede ser esa la razón de que prendían estos cultivos mucho más rápido en otros lugares y no precisamente en la Europa, que era más lujosa y que le gustaban otras cosas, ¿no? oye, de hecho, la palabra amaranto en esta traducción griega significa planta que no se marchita. Bueno, y cuando llegan Bien los... puesto. Porque tú, claro, cuando tú cortas la panojita, ahí está
harto ratito funcionando como sea. Bueno, y el amaranto tiene su origen en México y en Centroamérica. De hecho, ahí están en Puebla, que es donde está su lugar más antiguo de antecedente. Los mayas lo utilizaban como un cultivo de rendimiento ya agronómico, era alimento fijo porque era lo que la máxima energía junto con el cacao que se le daba a los guerreros. Para eso era la motivación, era toda la fortaleza que podían tener. Los aztecas eran para ritos, eran ritos muy buenos los aztecas. El inca, por sus poderes curativos, lo utilizaban mucho. Entonces, claro, todo iba bien con estos cultivos en los pueblos indígenas, en originarios, como quieren decirle, en América, hasta que Hernán Cortés pone su atención en qué es lo que hacían ceremonialmente con este cultivo. Y era que hacían una ceremonia muy similar a lo que es la Eucaristía, él lo veía así, y era mezclar las semillas tostadas del amaranto, hacer una pastita con miel, y con un ingrediente de un rito de sacrificios. Y ahí nace esta es la receta antigua de lo que se le llama alegría, Huatli se llama, que es la alegría, que ahora se conoce, tiene otra que cosa. son náhuatl también. Sí, ahora tiene otra cosa, ahora no tiene la sangre humana, porque era eso lo que utilizaban como ingrediente secreto y hacían figuritas por deidades, qué sé yo. Entonces, obviamente, ante el ojo de un cristiano acérrimo, eso era un rito terrible, pagano, oscuro, satánico y toda la cosa que podía ocurrir. Mandó a quemar los campos de amaranto, cortarle las manos a quienes cultivaran amaranto, lo persiguió por todos lados y obviamente por coletazo, cuando se encontraron con un cultivo que se parecía que era la quinoa, que también estaba adosada a cierto tipo de ceremonia, que si bien no hacían el preparado para hacer con figuritas con sangre humana y toda la cosa, se parecía y cumplía con el carácter de rito, así que también fue perseguido. Y así ambos cultivos pasaron por un desplazamiento, no solamente por los cultivos que llegan de afuera, sino también por una persecución religiosa. Son los dos que más fueron perseguidos religiosamente. Junto con la quinoa. Claro, que la quinoa y el amaranto fueron los más Ahora, lo terribles. que habíamos conversado en varias ocasiones, bueno, tiene que ver con eso, pero tiene también que ver con la fuerza que te dan esos cultivos. Bueno, después con los años eran superalimentos, que tenían todos los aminoácidos y minerales y todo. Pero imagínense acá hay peñas que nos cuentan que cierto que a los caballos cuando estaban enfermos les daban un poco de una cucharada de quinoa, o la gente cuando está enferma. Entonces imagínense después que les quitan todo la quinoa en el fondo, se reprime, imponen el trigo, porque finalmente el tributo se pagaba en trigo, nadie va a querer recibir quinoa, y con todas esas excusas se pierde un cultivo. Y ahí uno puede decir, bueno, los europeos podían darse el lujo de complementar y no de sacar, pero ese era un lujo que a veces en América no se podía dar, porque la gente te presionaba, ¿cierto? Habían ciertas ordenanzas que en el fondo te imponían un cobro con ciertos cultivos, entonces uno los tenía que poner, había una presión social. O sea, las historias que nos cuentan a nosotros de la humillación que se le daba a la gente cuando en sus casas tenía quinoa y no trigo, es lejos del mundo al revés, po. Pero finalmente los cultivos de nosotros vuelan porque son absolutamente resistentes. O sea, la quinoa es resistente, pero realmente el amaranto se pasa. O sea, a nosotros nos sale buchén. Imagínense ahora si vieran nuestra huerta, el amaranto de panoja roja, de semilla negra, o una barbaridad. O sea, el tipo sale, pero tenéis que sacarlo y ralearlo, y el amaranto blanco también. Tenemos la fortuna de que nosotros siempre hemos cuidado más de los amarantos que son de cualidades agronómicas interesantes y que son los antiguos, porque también hay algunos que son ornamentales y que mucha gente de repente lo empieza a cultivar y en realidad, aparte de estar ahí proliferando como una maleza. De hecho, alguna vez nos tocó ver un caso de una abuelita peleando con su nieta por lo mismo, porque eso no era quinoa. Pero hay que tener ojo también con las variedades antiguas para poder identificarlas como tal y tenerles el respeto y las formas de utilizaciones que realmente corresponden. No todo lo que es oro brilla, dicen por ahí. Exacto. Pero hasta ahora hemos hablado de especies que en el fondo como que el ser humano las toma, ¿cierto? Y las traslada o sea, las toma conscientemente, digamos, ¿cierto? O sea, como me llamó la atención esto, me gusta y me lo llevo para otro lado. Pero a mí me gustaría hablar de otro que fue como más inconsciente, que es la manzana.
¿Mm? La manzana. La manzana, que es una de las frutas más importantes hoy en día. O sea, Sí, estamos completa. llenos de manzanas por Anda, todos lados. decirle De una hecho, lamien- Chile pero- potencia mundial, pues, o sea... Pero para que ustedes sepan, la manzana domesticada, que bueno, la manzana viene de una manzana silvestre original hace miles de años, se domesticó aproximadamente hace 5.000 años, pero se dice que es originaria de Asia Central, según los estudios. Ahí han situado el centro de origen. Pero, ¿cómo llegó de ahí, de Asia Central, a los demás países? Porque primero se fue a Asia Oriental, a China y después a Europa. Y cómo se movió en esos lugares es súper curioso porque miren cómo se movió, a través de la ruta de la seda. No te creo, ¿y qué hacía ahí? Ah, ¿Y la sabes gente por qué? iba con- Porque la gente, los viajeros, los comerciantes iban comiendo las manzanas Como ahora, silvestres. pues, cuando las encuentras así en un Tú las monte. encontrabas en el camino, O sea, eran entonces frutíferos. ellos iban comiendo endozoocoria. Ah. No, no sería. Sí, Zoocoria, pues, sí, endozoocoria. endozoocoria. Bueno, ellos iban encontrando los manzanos silvestres en el camino y obviamente sacaban la fruta más bonita, se la comían y llegaban a otro lugar con... ¿Y qué hacían? Lo mismo que hacemos nosotros todavía, Dejar tirar su las aporte. semillas Ah, por ahí, el dale. cuesco, qué sé yo. Omitan esa parte. No, la vamos a Pero dejar. bueno, tirar las semillas. Entonces no es endozoocoria, Muchos dicen que Sobre eso yo me estaba riendo. también Frugívero. frugívero, sí. Muchos dicen también que incluso se comerciaban semillas de las plantas de manzano, pero estos manzanos eran silvestres. Pero ¿qué pasó? Que no solo había una especie de manzanos silvestres, sino que habían muchas especies de manzanas silvestres. Entonces, como iban viajando y iban dejando las semillas en distintos lugares, esos árboles fueron creciendo, se fueron cruzando y de ahí empezaron a nacer las manzanas domesticadas. Ay, es como libre, así como. Sí, lo encontré súper entretenido. De ahí, Oye, y de hecho, bueno, y de ahí se lo trajeron los... bueno, sí, pues de ahí, obviamente después de que llegó a España, de allí llegó a América, ¿por cierto? En el siglo XVI, en la América española y en las colonias inglesas de América del Norte en el siglo XVII llegó. Y bueno, siempre decimos que entren a la página de Memoria Chilena y vean las crónicas que hay de los españoles que son súper entretenidas de leer. Están de Alonso de Ovalle, hay de Claudio Gay también, está ¿cómo se llama esta del que era prisionero? No me Molina acuerdo. también, po. El Abate Molina. Cautiverio feliz, pues. El cautiverio feliz, eso. Pero bueno, muchos de ellos siempre dicen que que los españoles cuando llegaban a Chile siempre estaban impresionados por cómo crecían los frutales acá en Chile. Porque encontraron en el fondo acá una tierra tan próspera que las crónicas dicen que los frutales pasaban incluso a formar parte de los bosques, o es como que siempre hubieran estado ahí. Y que cargaban tanto que mucha fruta se perdía en el suelo, y incluso los árboles se desganchaban por el peso de la fruta. Así que Chile siempre ha sido un país muy próspero en ese sentido, no solo con la manzana, sino que con todos los frutales, porque los españoles cerezos trajeron también, un po. montón de cosas, o sea, casi todos los frutales que las peras, la manzana, el durazno, el cerezo, ¿cierto? O sea, hay las ciruelas, Los cítricos, las pomáceas, exacto, los que no eran carosos. de ellos, al final eran de las rutas Completamente. comerciales y eran de las distintas conquistas e invasiones que ellos mismos sufrieron también. Oye, podríamos decir que España fue el principal intermediario de recursos fitogenéticos sí, del mundo, porque al al final. final los tipos movieron de allá para acá, de acá para allá y... De hecho, por ejemplo, el trigo tampoco era que es el principal alimento hoy en día mundial, ¿cierto? Ni siquiera lo trajeron los españoles a América, pero ni siquiera era de ellos. O sea, era asiático y llegó a España a través de los árabes. Nada que ver. Imagínense. Y loco. los españoles aprendieron a cocinar el trigo y todo eso, principalmente por los árabes, que eran el pueblo de... no sé dónde lo tengo anotado. Próximamente. Pero, En el próximo capítulo. pero en el fondo, eso tenía anotado, que los egipcios son los que descubrieron la fermentación del trigo y fueron los primeros que hicieron Bueno, pan. eran secos, en el eran fondo. de los mejores productores de trigo, ¿no?
Entonces ellos fueron los primeros en hacer pan y de ahí, imagínate, en el año 150 antes de Cristo se formaron los primeros gremios de panaderos en Roma. Increíble. ¿Qué tal? Ahí. Y de ahí empezó a crecer y bueno, en la Edad Media ya en Europa tomó más relevancia porque ya no se molía con piedra, sino que empezaron a tener los molinos hidráulicos, entonces eso ya como que hizo más tecnológico el proceso de la harina y después, bueno, de ahí sabemos que de España llegó a América. ¿Y saben quién lo trajo? ¿No? Una mujer. Ah, Lo ¿qué sabía, tal? lo sabía. Una mujer. Son buenas Se para llama- esconderse semillas en muchas partes. María de Escobar, que lo trajo a Perú. Venía con Pizarro en el fondo y ella lo trajo a Perú, trajo trigo y cebada. Y ella fue la que lo cultivó, pero lo tuvo restringido como por 3 o 4 años para que se multiplicara. Mira. Y O sea, como después, nosotros cuando traemos una claro, variedad nueva. hacer cantidad, ¿cierto? Sí. Y de ahí, cuando ya pudo hacer por primera vez harina, consideró que había cantidad suficiente para poder empezar a propagar más el cultivo. Te pasaste. Mm. Oye, bueno, y lo que significó después el trigo para nosotros, pues y también el arroz, pues, o sea, que, bueno, lo que dijimos, reemplazaron a otros cultivos. Bueno, para que sepan ustedes, nosotros también teníamos nuestros granitos, pues si no, no teníamos pura quinoa Teníamos nomás, pues. el lanco, ¿Cierto? la teca, el mango, que eran bromus al final. Bromus, Pues. Eran unas exacto. especies de bromus que, claro, Que se todavía utilizaban soñamos con para- encontrar en alguna. Que bueno, es que son gramíneas, ¿cierto? Y Exacto. bueno, tienen panojas mucho más abiertas, no tienen la clásica, perdón, no tienen la espiga esa, Claro. esa como tan compacta, Compacta del de los trigo. trigos, pero no era razón para, vuelvo a insistir, no era razón para que desapareciera, pero bueno, las presiones del país que te conquista. O sea, son- los españoles, ¿sabes? Hacían pagar como tributo al pueblo mapuche, dependiendo del lugar de donde estaban, entre 30 a 200 fanegas de trigo. Y cada fanega eran 55,5 litros. Ah, por eso nos Así convertimos que, en el granero. imagínense. Sí, bueno, y al final dependemos del trigo y saben que, bueno, les contamos historias porque nos toca conversar con Lamien, con Peñi, y nos cuentan que las historias de la hambruna, entre comillas, del trigo, no son como las hambrunas de Irlanda, ni mucho menos, pero cuando terminaba de cultivarse el trigo, la gente prácticamente quedaba sin comida. Entonces es increíble cuando tú conversas y finalmente todos los campos se llenaban de un solo cultivo. Y la gente, imagínense, ya salía el trigo o le pasaba algo al trigo y tú quedabas con... ¿Qué haces? Porque, a ver, el trigo tampoco lo comemos así nomás, se necesita un molino, finalmente se consume principalmente como harina. Entonces, si no tienes el molino, que es lo que está pasando en Chile, que prácticamente no hay molino, entonces hay un tema de desabastecimiento porque tenía toda una cadena productiva que hoy día ya no está vigente. Entonces, ¿era por qué? Porque fuimos reemplazando nuestros cultivos y eso es lo que debería pasar. Volver a los cultivos que teníamos. Yo creo que si, bueno, se han hecho investigaciones, si África volviera al mijo, al bromo, ¿cierto? Le iría mucho mejor si nosotros volviéramos a la quinoa, más maíz o a las papas, pero a esos cultivos tradicionales productivos creo que sería mejor. Finalmente el control, ahí parte el control alimentario, ¿no? Entonces súper interesante, o sea, porque imagínense, yo les voy a dar solo datos. Adivinen quién es el principal productor de maíz en el mundo. Vamos a ver los cultivos de los que hemos conversado. No Échenle, sé. échenle. No sé. Estados Unidos. Ya, ¿quién le sigue? Ya, voy a nombrar a los dos primeros de cada cultivo. Ya. China. Ah, Vean el detalle. Ya, el trigo, bueno, lógicamente China, luego India, ya viene de ahí, ¿no? La papa, adivinen quién es el país que más produce papa en el mundo. ajá. Papalandia. China, China. luego Rusia, imagínense, ya, el maní, no, ¿China no me lo van a creer. ¿Qué? ¿Qué? En África. India. India. Y después, China. Estados Unidos. China No, mató. nosotros. Ya, y la Ya yuca, todo China. la yuca americana, Nigeria, Indonesia. El camote, China. El poroto, no, ahí no me Ay, creen. China. Ahí Mira, no me yo creen. tengo... El poroto, ¿qué es el principal productor de poroto A ver. del mundo? China. ¿China? O sea, es China, pero Ya, sí. pero si los chinos lo hacen Los chinos, todo. ¿cómo decía tu abuelo, Clau? Esa frase es muy buena. No. Los chinos dominarán el mundo, decía el abuelo de la Clau. Mira,
Yo tengo aquí que China produce el mayor productor de arroz, obviamente, con 213 millones de O toneladas. sea, si no era el principal productor de arroz, no se los perdono. O sea. El trigo, 136,6 millones de toneladas. No, o sea, ya ahora se dan cuenta el pequeño detalle, se dan cuenta el capital que tiene China a su haber, o sea, es uno de los principales, si no es el primero, siempre es segundo o tercero, pero tiene el control productivo de los cultivos que nos alimentan a todo el mundo. Y en ese sentido, sí, pues, se fueron los cultivos, pero la idea era complementar, no era en el fondo empobrecernos, así que a volver a la huerta, ¿cierto? Sí, yo creo que vamos a tener que quedarnos con una segunda parte de esto porque no alcanzamos. No. No, Creo nos que faltó. por cada capítulo que hagamos de Sí. cultivo va a ir intrínseca una segunda parte de esto porque es demasiada información como para poder hablarla en un solo capítulo. Pero es muy Imagínate entretenido, ¿no? el tomate, los porotos, el cacao, son cosas que los pimientos, los ají. Sí, La la, berenjena, la paprika, todo. sí, como se fueron moviendo. Bueno, las sandías también, yo creo que todo, la sandía no es de pan. No, perdone Peña y Lamien, el centeno tampoco es de la cordillera. Tampoco. Pero que era lo maravilloso, que esos cultivos que llegaron eran de polinización libre, por lo tanto tenían una capacidad adaptativa. ¿Y a qué nos lleva todo esto que les estamos contando? A cómo nacen las variedades criollas Que lo en hablaremos. todas las partes del mundo. Quizá Ojalá en el Próximo segundo, podcast. el tercero o del cuarto, no sé qué No, el parte. próximo podcast. No entreguen su semilla a privatizadores como Línea, como la Universidad Católica, que ahora está pidiendo unas patentes, unos registros, derecho de propiedad intelectual sobre una variedad de quinoa. Y perdonen que ocupe este tiempo, pero me da una pena, porque cuando uno veía la quinoa Bombay, uno decía, ya, bueno, se debe parecer alguna, pero cuando uno ve las fotos, ¿cierto?, de las variedades a las cuales está pidiendo derecho de propiedad intelectual la Universidad Católica, son quinoas que uno ve en el campo, que uno ve en la huerta pehuenche, en la huerta mapuche, que la ha visto, que tienen historias de abuelas, que tienen historias ancestrales. No, así y que más encima hicieron abuso de confianza de grupos que es Chiloé. Sí, hay así una que tiene todas las formas de aborrecer el proceso, así como otros cultivos que han ido patentando. Vamos a ver qué hace el ministro, porque para que sepan ustedes, la comisión la nombra el ministro, así que vamos a ver qué es lo que hace el No hace caballero, nada, el caballero no ahí. hace nada. En fin, les queremos mandar un saludo y siempre por una semilla Libre, pública y colectiva. libre, pública y colectiva. Adiós. Nos vemos. Un abrazo a todos. Chao.